Cuando vemos una película no siempre podemos saber si la historia está basada en un hecho real, a no ser que se mencione específicamente. Algunas películas están basadas en novelas, obras de teatro o historias que a su vez fueron inspiradas por hechos, o en este caso, crímenes verdaderos. Hoy, en Lugares Misteriosos, conoceremos las fatídicas historias de crímenes reales detrás de algunas películas del maestro del suspense, el director británico Alfred Hitchcock. Frenesí es una película británica que se estrenó en 1972 y fue dirigida por el maestro del suspense. Es un thriller que está basado en la novela Goodbye Piccadilly, Farewell Leicester Square de Arthur Laverne. La película está ambientada en Londres a principios de los años 70. Apenas inicia, se aprecia el descubrimiento del cadáver desnudo de una mujer en el río Támesis a plena luz del día. Algo peculiar en esta macabra escena es que la mujer tiene una corbata anudada en el cuello y hay indicios que ha sido víctima de una violación. Es entonces cuando la ciudad descubre que el asesino de la corbata anda suelto y tiene a la policía desconcertada, ya que en ocasiones anteriores se han descubierto asesinatos con estas características. El protagonista de la película es despedido del bar en el que trabaja, ya que su jefe lo acusa de haber robado botellas de licor. Luego, va a cenar con su ex esposa a un restaurante y ahí tienen una gran discusión. Al día siguiente, el hombre va a la oficina de la mujer y la encuentra sin vida y estrangulada. Esto hará que las autoridades sospechen de él y lo encarcelen por el crimen. Durante el resto de la película, el hombre intentará demostrar que es inocente. Esta es una de las películas más violentas y retorcidas del director, y le da la oportunidad de sacar lo peor del ser humano, con duros diálogos y escenas mucho más gráficas de lo que nos tenía acostumbrados en otras de sus películas. Frenesí es una de las últimas que grabó. Lo que no era de conocimiento tan común es que el autor de la novela, Arthur Laverne, tuvo en mente a un asesino serial para escribirla. Este asesino fue llamado por los diarios de la época y de manera coloquial Jack the Stripper, quien cometió 6 asesinatos que se llevaron a cabo en Londres entre 1964 y 1965. Todas las víctimas de este asesino fueron prostitutas del distrito de Hammersmith, que fueron encontradas en la ribera del río Támesis. Ya que no se tuvieron sospechosos en el momento, se le apodó de esta manera, haciendo una remembranza al otro asesino en serie, el famoso Jack the Ripper o Jack el Destripador. A pesar de que nunca se descubrió la identidad de Jack the Stripper, el criminólogo David Wilson cree tener una idea de quién sería. En 1921, el adolescente Harold Jones trabajaba como asistente en una tienda de Abertelery en el sur de Gales, Reino Unido. De acuerdo con la gente que lo conoció, Jones era un chico vivaz, de buen humor, trabajador y servicial. Las buenas referencias fueron relegadas cuando en febrero de ese año, el menor atrajo a la parte posterior del negocio a Frida Bernell, de 8 años, a quien violó antes de asesinarla. Para ocultar su crimen, Jones escondió el cuerpo unas horas y después de medianoche, simplemente tiró el cadáver de Frida en un solitario callejón. Fue cuestión de horas para que agentes de Scotland Yard se presentaran en el domicilio de Jones para arrestarlo. Lo que la policía no esperaba era que la gente del pueblo apoyara a Jones proporcionándole una coartada, e inclusive le regaló un reloj de oro. Esto le dio una perversa idea a Jones. Si por matar a una niña lo premiaban de esa manera, ¿por qué no hacerlo de nuevo? Así, días después del primer asesinato, Jones convenció a Florrie Little, de 11 años, a que lo acompañara a su casa. Y aunque las investigaciones no indican si es que el adolescente la violó, lo que sí se confirmó es que la golpeó con un palo en la cabeza. Aprovechando su estado de inconsciencia, le rebanó la garganta para luego esconder el cadáver en el ático. Su plan era deshacerse de los restos, pero llegó la policía y lo detuvo, aunque la pena no fue la de muerte porque era un menor de edad.
sí estuvo encerrado por 20 años en una prisión para adultos, de donde salió en 1941. Una vez liberado, Harold Jones se desvaneció en el aire, pero su nombre volvió a aparecer una vez que los crímenes de prostitutas de la década de los 60 llenaron las portadas de los periódicos. La investigación a cargo del criminólogo Wilson ha vinculado los 2 asesinatos de Jones con la serie de crímenes del asesino que se conoció como el Jack the Stripper. Este anónimo criminal fue uno de los más prolíficos asesinos seriales del Reino Unido, ya que dejó 6 cadáveres en un solo año. En cuanto a que Jones hubiera sido Jack the Stripper, el historiador y escritor Neil Milkins escribió el libro La pesadilla de cualquier madre, y aquí plantea la tesis de un asesino sexual sádico cuyo patrón guarda muchas similitudes con el modus operandi de Harold Jones. Aunque el hombre aparentemente desapareció después de ser liberado en 1941, se sabe que fue un excombatiente que vivía cerca de los lugares donde se llevaron a cabo los asesinatos de Jack the Stripper. Un detalle adicional era que las prostitutas que murieron a manos de este hombre eran de figuras frágiles, tal como si fueran adolescentes, a quienes antes de ser estranguladas el asesino les sacó los dientes. Psicosis es otra de las películas de Hitchcock, que además es una de las más famosas de su carrera. No solo por la fascinante banda sonora, sino por la historia que cuenta y el desenlace que probablemente no se esperaba. Esta película está inspirada en la novela homónima de Robert Bloch y la historia está ambientada en un tétrico motel de carretera que administra Norman Bates y en la casa no tan bonita en la que vive con su madre. A este motel llega Marion Crane, que acaba de robar un significativo monto de dinero a su empresa y está huyendo para que no la encuentren. Tras disfrutar de una cena con Bates, Marion regresa a su habitación y toma una ducha. En ese momento aparece una persona tras la cortina que la acuchilla, asesinándola. Después de una semana de no tener noticias de Marion, aparecen en el hotel Sam, el novio, y Lila, la hermana, para buscar respuestas. Esta película es, según la crítica de cine, una de las películas más fascinantes de este director y una obra de arte cinematográfica, aunque la producción tuvo que correr básicamente a manos del mismo Hitchcock, ya que el estudio Paramount no quería brindarle facilidades para hacerla. Inclusive, el guión de la película replicó casi a la perfección el libro de Robert Bloch de 1959, que se inspiró en los crímenes de Ed Gein, un asesino en serie de Wisconsin. Ed Gein, o el carnicero de Plainfield, nació en 1906 y fue criado por George, su alcohólico padre, y su madre Augusta, quien era una fanática religiosa que despreciaba a los hombres y que consideraba a las mujeres como la fuente del pecado. Con estos padres, Ed y su hermano Henry tuvieron una crianza estricta, con muchos castigos que formaron su carácter asocial. Después de la muerte de su padre, ambos hermanos tuvieron que buscar trabajo para contribuir con la economía de su familia, y durante ese tiempo, Henry comenzó a desafiar las ideas religiosas y estrictas de su madre. Lamentablemente no se conoce más de él, solo que murió durante un incendio en extrañas circunstancias. Inclusive hay algunas versiones que dicen que el hermano pudo haber sido la primera víctima de Ed, ya que aparentemente este estaba teniendo una relación incestuosa con su madre, y ya que el hermano no la aprobaba, Ed decidió asesinarlo. El cuerpo de Henry fue encontrado en los restos del incendio, pero no se pudo demostrar si había muerto por esa causa o había sido asfixiado previamente. Algunos años después, en 1944, la madre sufrió un ataque cardíaco que la postró en cama por un año y falleció en 1945, dejando totalmente solo a Edward Theodore Gein. En esta soledad, el granjero desarrolló un interés enfermizo por la anatomía humana, especialmente la femenina. Añoraba a su familia y su curiosidad por el sexo, por los cuerpos humanos y por el enigma de la vida y la muerte se unieron y lo motivaron a dar varios paseos por el cementerio local.
De ahí sacaba la materia prima para sus obras de arte, además de órganos internos y partes de los cadáveres que quizá llegaba a devorar. El cariño y respeto excesivo que tenía por su madre hizo que mantuviera su habitación perfectamente conservada y sin tocar, cerrada con llave desde el día que murió. Se llegó a escuchar el rumor de que había robado el cadáver de su madre para tenerla siempre con él, pero esto no ha sido comprobado. Gain fue descubierto en 1957 por agentes de la policía que investigaban la desaparición de Bernice Worden, propietaria de la ferretería Plainfield, y sospecharon que el hombre estaba implicado en el caso. Cuando entraron en su casa, encontraron el cuerpo desnudo de Worden colgado de los tobillos, decapitado, abierto por el torso y eviscerado. Entre otros macabros hallazgos, encontraron también 10 calaveras a las que les había quitado la parte superior para servir de tazones y ceniceros, pantallas de lámparas y asientos hechos de piel humana, además de cráneos en los postes de su cama, los órganos de Bernice en el refrigerador, un cinturón de pezones humanos, una caja de zapatos con 9 vulvas y muchos más objetos hechos de partes de cuerpos humanos. Las autoridades decidieron que no quedaran en el archivo estos artefactos, y las fotos que se tomaron no se hicieron públicas. Aún así, hay muchas piezas inspiradas en este asesino que se pueden encontrar en internet. Cuando interrogaron a Gain, admitió que abría las tumbas de mujeres recientemente fallecidas y robaba los cuerpos, llevándolos en su camioneta Ford del 49 a su casa, donde curtía las pieles para hacer sus posesiones. También admitió haber asesinado a Mary Hogan, tabernera local desaparecida desde 1954. Nunca fue probado ni admitido por él que cometiera canibalismo. Negó haber violado a las mujeres muertas, aluciendo a que olían muy mal. Fue declarado enfermo mental y pasó el resto de sus días en una institución psiquiátrica hasta su muerte en el verano de 1984 por insuficiencia respiratoria. Las similitudes de Norman Bates en el caso de Gain eran claras y voluntarias. La madre posesiva que el psicópata guarda disecada en el sótano, la afición del asesino por la taxidermia, sus alucinaciones esquizofrénicas durante las que se convierte en su propia madre, equivalentes a las voces que oía a veces el auténtico Gain, y sobre todo, la naturaleza sexual de sus crímenes dejaban poco lugar a dudas. El propio Robert Bloch admitió siempre haberse inspirado en el caso para su novela. Otra de las reconocidas películas de Hitchcock que se basa en un crimen real es La Soga, que se grabó en 1948 y tiene como protagonista a Jimmy Stewart, además que es una adaptación de la obra de teatro Rope o Soga, escrita por Patrick Hamilton en 1929. También es la primera película a color del director. La cinta causó gran revuelo en su tiempo porque, aunque nunca se llega a decirlo, los otros dos protagonistas son homosexuales. Esta película muestra a dos estudiantes universitarios, Brandon y Philip, que en un macabro juego intelectual deciden demostrar que el crimen perfecto existe, y así estrangulan con una soga a un compañero de estudios llamado David Kentley y ocultan su cadáver en un baúl, que además servirá de comedor en el que ofrecerán una cena para un grupo de invitados. Entre ellos se encuentra, además de amigos y familiares de la víctima, el profesor de ambos asesinos, Rupert Cadell, quien es un experto en criminología. Él percibe que algo anda mal y conforme va avanzando la noche, se propone averiguar qué es lo que ha sucedido. Esta película tiene algunos detalles que la hacen distinta a las que hemos visto de este director, ya que es una de las más experimentales, debido a que se grabaron largas escenas de manera continua
en lo que se llama un plano secuencia. Cada escena dura 10 minutos, sin excepciones, y toda la película fue grabada en un solo escenario, sin contar la calle que se ve en el inicio. Se dice que Patrick Hamilton, el autor de la obra de teatro en la que se basó la película, recreó dramáticamente un crimen real de gran magnitud que conmocionó a la ciudad de Chicago en 1924. Ese año, 2 jóvenes universitarios homosexuales de familias adineradas decidieron asesinar a sangre fría a un muchacho de 14 años, con el solo objetivo de demostrar que el crimen perfecto sí existía. Nathan Leopold Jr. y Richard Loeb, quienes pasaron a la posteridad como Leopold and Loeb, secuestraron y asesinaron a Bobby Franks en 1924 en lo que se consideró el crimen del siglo. Bobby Franks iba de la escuela hacia su casa el miércoles 21 de mayo de 1924, cuando Leopold y Loeb, a quienes él ya conocía, lo alcanzaron con su auto y lo invitaron a entrar. El niño accedió a acompañarlos bajo la excusa de ir a ver una nueva raqueta de tenis que habían comprado. Durante el trayecto, uno de los 2 asesinos golpeó a Bobby en la cabeza con una herramienta. Richard Loeb tenía 18 años, le gustaban los crímenes reales y soñaba con el crimen perfecto. Nathan Leopold tenía 1 año más y estaba obsesionado con la idea de ser un superhombre que tuviera sus propias ideas sobre el bien y el mal. Ambos eran muy inteligentes, aunque Leopold era el más aplicado con los estudios. Ambos planearon el crimen por lo menos por 6 meses antes de llevarlo a cabo, aunque en ese momento no tenían planificado quién sería la víctima. Lo único que necesitaban era que sea una persona que los conociera, que confiara en ellos y que fuera de una familia acaudalada, ya que la segunda parte de su plan era pedir un rescate por la víctima, haciendo creer a la familia que seguía con vida. Pero el dinero no era el móvil principal, ya que ambos provenían de familias adineradas. El cadáver de Bobby Franks fue encontrado en el lago Wolf al día siguiente de su muerte y minutos antes que su padre entregara el dinero del rescate, que ascendía a $10,000. Lo que llegó a incriminar a los asesinos fue que junto al cadáver se encontraron unas gafas que le pertenecían a Leopold. Este dijo que se le habían caído antes del crimen durante una de sus clases de ornitología, pero no le creyeron. Luego Leopold y Richard decidieron confesar el asesinato, ya que su crimen había dejado pistas por doquier. Llegado el momento de la investigación, ambos asesinos decidieron traicionarse, ya que con sus testimonios se incriminaban mutuamente. El juicio duró aproximadamente 3 meses y fue una pelea entre la fiscalía, que buscaba la pena de muerte para ambos, y la defensa, quienes querían que solo se aplicara la cadena perpetua. Leopold y Loeb recibieron la pena perpetua y fueron recluidos en la penitenciaría de Joliet, en Illinois. Richard murió en 1936 a los 30 años, después de que fuera atacado por un recluso, y Leopold salió en libertad condicional en 1958. En 1971 murió a causa de un ataque al corazón. Patrick Hamilton negó que su obra estuviera basada en este caso de crimen real, pero las semejanzas entre los protagonistas y la coincidencia del móvil permite que se tengan dudas al respecto. Lo que no se puede negar es que Leopold y Loeb tenían una relación enfermiza que hizo que cometieran este crimen. La sombra de una duda es una película que se estrenó en 1943 y es un thriller psicológico y cine negro que recibió muy buenas críticas desde su estreno, y actualmente se considera como un clásico y uno de los mejores trabajos de la época estadounidense de Hitchcock. La historia que se cuenta en esta película es la de Charlie, una estudiante de un pueblo pequeño que tiene una relación muy cercana con su tío, con quien casualmente comparte su nombre. Un día, el tío Charlie llega a visitar a su sobrina, y aunque suele ser muy carismático, cuando le hablan de la noticia de un asesino que se dedica a atacar viudas ricas, este se transforma y se pone nervioso. Además,
2 detectives de incógnito han llegado a ese pueblo y han comenzado a molestar a la gente, ya que no dejan de hacer preguntas sobre este caso. Gracias a esto, Charlie, la sobrina, comienza a sospechar que su tío favorito podría ser el asesino en serie de estas mujeres. El proyecto para hacer esta película parte de una idea llamada Tío Charlie, que se basó en la historia real de Earl Nelson, un asesino en serie de la época de 1920 que fue conocido como el hombre gorila, el matagorilas y el estrangulador oscuro. Fue el primer asesino sexual en serie que se conoció en el siglo XX, y este hombre desde niño exhibió comportamientos extraños, que se agravaron después de sufrir un accidente en su bicicleta a los 10 años. Luego cometió algunos delitos menores por los cuales estuvo un tiempo encerrado en Napa, California. Nelson cometió numerosas violaciones y asesinatos a partir de febrero de 1926, especialmente en las ciudades de la costa oeste de San Francisco y Oregón. Luego se mudó a ciudades del Medio Oeste antes de llegar a Canadá, donde violó y mató a una adolescente en Winnipeg. El modus operandi de Nelson era el siguiente. La mayoría de sus víctimas eran mujeres casadas de mediana edad, muchas de las cuales tenían habitaciones para alquilar en sus casas. Este hombre se hacía pasar por un nómada cristiano de buenos modales y así llegaba a rentarlas. Todas sus víctimas fueron asesinadas por estrangulamiento y la mayoría fue violada post-mortem. Su penúltima víctima solo tenía 14 años y fue la única que mutiló significativamente después de su muerte. Nelson fue arrestado 2 veces en Canadá, donde terminó su ola de asesinatos. Fue capturado por primera vez el 15 de junio de 1927 en Guacopa, Manitoba, poco después de asesinar a 2 mujeres. Lola Cogan, de 14 años, que fue encontrada en descomposición en una habitación que Nelson había alquilado, y la ama de casa Emily Peterson, cuyo cuerpo fue encontrado por su esposo debajo de la cama. Nelson fue encarcelado en la prisión local después de darle a la policía el alias Virgil Wilson. Escapó esa noche de la cárcel de Guacopa, sin embargo, cometió el error de subirse al mismo tren que transportaba a los miembros de la policía, por lo que fue recapturado y arrestado a la mañana siguiente por un oficial del Departamento de Policía de Crystal City, Manitoba. Su juicio comenzó el 1 de noviembre de 1927, y aunque sus abogados intentaron retratar a Nelson como un enfermo mental y por lo tanto no responsable de sus crímenes, el jurado lo declaró culpable del asesinato de Emily Peterson en Winnipeg. Ella había sido la 5ª víctima de Nelson en solo 10 días. Nelson fue condenado a muerte y ahorcado en la cárcel de Bogan Street el 13 de enero de 1928. Y eso fue todo por el episodio de hoy. Quiero agradecer especialmente a Tania Mino del podcast Perfil Criminal, que se transmite desde México, por acompañarnos hoy. Los dejo con Tania para que nos cuente un poco más de Perfil Criminal. Primero que nada, muchísimas gracias, Jacqueline, por tu invitación. Quiero agradecer de verdad el hecho de que me hayas invitado y pues es un placer para mí estar aquí en tu podcast Lugares Misteriosos. Es una experiencia que se disfruta muchísimo y debo admitir que es uno de mis podcasts favoritos. Yo soy Tania Mino. Para los que no me conocen, soy la voz y producción de Perfil Criminal, que es un podcast sobre asesinos seriales latinoamericanos. Hablo sobre más que nada el perfil criminal, su historia y todo lo que pasa en la mente del asesino. Entonces, si les interesa los casos de crímenes reales, no duden en escucharme. Me pueden encontrar en todas las plataformas como Perfil Criminal. Y pues nada, Jacqueline, nuevamente muchísimas gracias y un abrazo a todos tus escuchas. Como siempre, les agradezco por llegar hasta esta parte del podcast y los invito a suscribirse y compartir los episodios desde Spotify, YouTube y sus plataformas favoritas. También los invito a seguir el podcast desde Instagram y Facebook en @lugaresmisteriosos el podcast. No dejen de seguir a Perfil Criminal en sus redes sociales y suscribirse para que siempre estén pendientes de las publicaciones y nuevos episodios. Nuevamente,
Muchas gracias a Tania por ser parte de este episodio especial. Yo soy Jacqueline Isa y los espero en otro lugar misterioso muy pronto.